noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por esta noche que tú nos permites, Señor, poder ver, poder disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos. Gracias, Señor, porque nos das esa oportunidad de estar conectados, Señor, a través de los diferentes medios, a través de la tecnología, a través del internet, Señor. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Y te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente en esta tarde para poder comprender lo que tú nos has dejado a través de tu palabra, Señor. Este conocimiento tan importante, este conocimiento tan puro y tan verdadero, que se haga real en nuestras vidas, y danos esa humildad, esa sencillez de corazón para ser guiados por el poder de tu palabra, por el entendimiento de tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Ponte cómodo y entonces vamos a seguir con nuestro estudio de revelaciones. Le he llamado una vez más a este estudio la batalla de los ángeles. Y vamos al versículo 7, que es el versículo que nos quedamos analizando y que no logramos ver el estudio pasado. Y fíjate lo que nos dice este versículo 7 del capítulo 12 del libro de Revelaciones, del libro de Apocalipsis, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Fíjate la importancia de este versículo, pues se nos habla de una gran batalla en el cielo. Y esta interpretación que tú y yo acabamos de leer en el versículo 7 tiene que hacerse de una manera literal. Esto ya no es de una manera figurada como el dragón que vimos en unos versículos atrás que hacía referencia a Satanás. No, esta es una batalla que se va a llevar a cabo en el cielo, donde los ángeles buenos van a luchar contra los ángeles malos. Va a haber un enfrentamiento de esas fuerzas del bien contra esas fuerzas del mal. Por eso en esta segunda parte de este versículo, cuando hace mención de aquellos personajes que van a estar luchando, esos personajes del bien y esos personajes del mal, nos dice Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Esto parece como si fuese una película de acción, pero son cosas que van a suceder, y te repito de nuevo, este acontecimiento va a suceder en la mitad de la semana del periodo de la tribulación. Y se nos menciona aquí a un personaje, Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón. Bueno, ¿quién es este Miguel? Para poder entender que este Miguel al que se nos refiere en este versículo es el arcángel Miguel, hay que tocar algunos pasajes que hacen referencia al arcángel Miguel. Por ejemplo, Judas capítulo 1 versículo 9 nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y aquí el apóstol Judas nos está hablando acerca del Antiguo Testamento, cuando Moisés es llamada a la presencia de Dios y Dios esconde el cuerpo o entierra el cuerpo de Moisés, pero vemos cómo Satanás quería el cuerpo. Entonces el arcángel Miguel tenía una batalla por el cuerpo de Moisés. Y aunque en este versículo, fíjate lo interesante de este versículo, donde nos dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pues más adelante vamos a ver el poder de Satanás y vamos a ver el poder que tiene el arcángel Miguel, pero aún con todo ese poder, aún con toda esa autoridad que tiene el arcángel Miguel, él no quiso proferir juicio de maldición contra Satanás, sino dijo: que el Señor te reprenda. Imagínate si un ángel poderoso, al ver a Satanás
se evita proferir un juicio de maldición y dice, y el Señor te reprenda. Nosotros como creyentes, esa debe de ser nuestra actitud, siempre humildes, sencillos, sabiendo que nosotros ya hemos ganado la batalla y ya le hemos ganado al enemigo, pero no por nuestras propias fuerzas, no por mis talentos, no por mis dones, no por mi santidad, sino por la fuerza, por la gracia, por la santidad de Cristo que mora en mi vida. Pero en estos versículos de Apocalipsis vamos a ver cómo en esta ocasión, ahora sí, el arcángel Miguel va a enfrentarse contra Satanás. Vamos a ver también Daniel capítulo 10 versículos 12 al 13 y nos dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En este versículo que acabamos de leer también se nos menciona al arcángel Miguel, pero con una característica diferente, porque se le hace mención no como arcángel, sino como un principal de los príncipes, pero está haciendo referencia al arcángel Miguel. Y vamos a ver lo que nos dice Daniel capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Otra característica que se nos menciona con respecto al arcángel Miguel es el gran príncipe, y el arcángel Miguel está a favor del pueblo de Israel. Es decir, el arcángel Miguel cuida, protege, defiende al pueblo de Israel. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque en el capítulo 12, cuando hace mención de la mujer, nos está hablando de la nación de Israel. No de María ni de la iglesia, no, sino está hablando particularmente de la nación de Israel, de esas 12 tribus que conforman la nación de Israel. Entonces podemos ver que el arcángel Miguel tiene un papel importante en estos versículos. Por eso él es el que se enfrenta contra Satanás, porque el arcángel Miguel tiene ese encomiendo, tiene ese cuidado, esa obligación, esa responsabilidad de proteger y de defender a la nación de Israel. También podemos tocar un tema bien importante, que hay que recordar que entre los ángeles hay jerarquías. Efesios capítulo 3 versículo 10 nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo le dice a la iglesia: porque la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de nosotros los creyentes a los ángeles. Y dentro de este versículo toca esa estructura, esa jerarquía de ángeles, principados y potestades en los lugares celestiales, hablando de los ángeles. Dentro de esa clasificación y esa jerarquía de ángeles podemos tener que en la Biblia se menciona al arcángel Miguel, se menciona a los principales príncipes como ángeles, a querubines, a serafines, todo esto dentro de la clasificación o de la jerarquía de los ángeles buenos. Pero así como Dios ha establecido jerarquías entre sus ángeles, entre sus creaciones, entre sus hijos, también vemos que esos ángeles que se rebelaron contra Dios y que siguieron a Satanás, también siguen una jerarquía puesta de parte de Satanás. Y podemos encontrarla en Efesios capítulo 6, versículo 12, y nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí podemos encontrar una clasificación, una jerarquía de esos ángeles malos, de esos ángeles desobedientes, de esos ángeles caídos que se rebelaron
contra Dios. Y dentro de esa jerarquía están los principados, están las potestades, los gobernadores de tinieblas y los huéspedes de maldad. También hay que recordar lo que hemos visto capítulos anteriores. Apocalipsis capítulo 9 versículo 11 se nos dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Hay que recordar que esta palabra Abadón en hebreo y Apolión en griego hace referencia a destructor. Entonces hemos visto en el estudio de Apocalipsis 9, cuando nos topamos con este versículo, que el rey del abismo, el rey de ellos, el ángel del abismo, es Satanás. Entonces él está a cargo de estos ángeles rebeldes, mientras que el arcángel Miguel tiene ángeles que están a disposición de él y que él tiene a cuidado. Y estos ángeles son los que se van a enfrentar, el ángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y esos ángeles caídos que siguieron a Satanás. Por eso en este versículo y en la tercera parte de este versículo nos dice: luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás y sus ángeles, esos ángeles caídos. Pero este versículo que estamos analizando, podemos ver que es parte de la profecía de uno de los versículos en Daniel, y lo acabamos de leer. Daniel capítulo 12 versículo 1. Una vez más les voy a dar lectura. En aquel tiempo se levantará Miguel, y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y esta mención de Daniel nos habla acerca de esta gran batalla en la profecía del tiempo del fin. Es decir, para entonces, en estos versículos que estamos estudiando, el fin ya está cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Por eso se mencionan estos acontecimientos que tienen que suceder antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía en Daniel se tiene que cumplir. Entonces vemos una batalla entre los ángeles buenos y entre los ángeles malos, pero también vamos a ver su resultado. Versículo 8 nos dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fíjate, la primera parte de este versículo nos dice: no prevalecieron. ¿Quién no prevaleció? Satanás y sus ángeles. Ellos no prevalecieron. ¿Sabes por qué? Porque Satanás tiene suficiente poder para impresionar a la humanidad. Satanás tiene suficiente poder para impresionar a las personas. Pero cuando se trata de una lucha espiritual, cuando se trata de ángeles, después de todo, Satanás no es tan fuerte, ni tampoco sus ángeles. Porque en este tiempo, en el tiempo del fin, Satanás será derrotado, será humillado, puesto que hay ángeles más fuertes que él. Ángeles que siguen fiel a su Creador. Ángeles que mantienen firme su convicción, su humildad, su sencillez, y siguen a Dios. En cuanto respecta a Satanás y a todos esos ángeles caídos, fueron ángeles que se enaltecieron, que se llenaron de orgullo, que su soberbia cegó su entendimiento, cegó sus ojos, y en particular Satanás creyó tener la oportunidad de ser como Dios. Es por eso que en este tiempo del capítulo 12 vamos a ver cómo Satanás va a empezar a ser derrotado y va a ser visiblemente, puesto capítulos anteriores hemos visto cómo las personas adoraban a los demonios, adoraban a aquellos ángeles, adoraban al dragón, pero poco a poco Satanás está perdiendo la autoridad y el poder que tiene en la tierra. Y el primer paso de perder la autoridad que tiene en la tierra es siendo derrotado en el cielo. ¿Por quiénes? Por el arcángel Miguel y sus ángeles. Esto es interesante porque así como Satanás va a perder la batalla en el cielo, se va a librar otra batalla en la tierra. Más adelante lo vamos a estar
analizando. Y hay que hacer énfasis en esto, querido hermano, que la contraparte de Dios no es Satanás. Muchas veces a lo mejor tenemos esa idea que el rival, que el enemigo de Dios es Satanás, pero no es así. La contraparte de Dios no es Satanás, puesto que Satanás es una creación de Dios. Entonces, eso implica que el poder y la autoridad de Dios es absoluta. Dios no tiene un rival, Dios no tiene un enemigo que se asemeje a tener su poder y su autoridad. No, la contraparte de Dios no es Satanás. Por eso es que Dios es poderoso y es todopoderoso, porque no hay nadie que pueda asemejarse o ser similar en fuerza, en poder, en sabiduría, en autoridad. Y esto es algo que debemos de tener bien en claro. Vamos a ver qué nos dice la segunda parte de este versículo 8, y nos dice: ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fíjate qué dato importante se nos describe en esta segunda parte de este versículo. Ni se halló ya lugar para ellos, ¿en dónde? En el cielo. Pues antes podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en nuestros tiempos y antes de esta batalla, que Satanás tiene acceso al cielo. Satanás puede llegar ante la presencia de Dios. ¿Para qué? Fíjate lo que se nos dice en Job capítulo 1, versículos 6 al 12, cuando se nos habla acerca de la historia de Job y cómo Satanás se presenta y Dios le dice: ¿ya viste a mi hijo Job? Y entonces Satanás empieza a decir: sí, pues él te es fiel porque tú le has bendecido, porque él tiene todo. Pero si tú le enfermas y le quitas sus bienes, vas a ver cómo él va a maldecir tu nombre en tu propia presencia. Entonces vemos cuál era la función de Satanás, que desde el libro de Job, Satanás podía entrar a la presencia de Dios para poder acusar a los escogidos, para poder acusar al pueblo de Dios. Y fíjate lo que nos dice Apocalipsis 12, versículo 10, más adelante, solo para poder entender un poco mejor esta segunda parte de este versículo. Nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjate, eso es lo que hace Satanás. Él, hasta antes de esta guerra, hasta antes de perder esta guerra en el cielo, él tiene entrada para poder acusar a los hijos de Dios, para poder acusar a los creyentes. Es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora de actuar, a la hora de pensar, a la hora de obrar, porque hay un adversario, nuestro enemigo, que está acechando, que está rondando para acusarnos ante la presencia de Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue lanzado el gran dragón. ¿De dónde? Del cielo. Ya no se le iba a permitir más la entrada a Satanás en el cielo, para que ya no acuse al pueblo de Dios. Pero en este versículo y en esta primer parte de este versículo nos menciona algunos títulos, algunos adjetivos que identifican a Satanás. La primera título que se hace mención en este versículo: el gran dragón. Y lo analizamos el estudio pasado. ¿Por qué a Satanás se hace referencia o se le pone como simbolismo un dragón? Pues hemos visto que por su naturaleza feroz, por su naturaleza asesina,
con ese poder y esa autoridad que tiene, que engaña a muchos en la tierra, en la humanidad, e incluso pudo engañar a ángeles para que se rebelaran contra Dios. También se hace mención en este versículo de la serpiente antigua. ¿Por qué se le conoce a Satanás como la serpiente antigua? Pues se hace mención de Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando engañó a Eva. Fíjate lo que se nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 1. Nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya hemos visto que por esa mentira, por ese engaño que Satanás usó a Eva, la humanidad, una creación perfecta hecha por Dios, cayó en pecado. Y es por eso que tuvo que venir Jesucristo para redimirnos de todo pecado que se inició con Eva y Adán. ¿Qué más se nos dice en la escritura, en estos versículos? También se nos hace mención de la palabra o del título diablo. ¿Qué quiere decir diablo? Hace sinónimo, hace referencia a una persona difamador, calumniador. Es decir, Satanás es el que dice cosas negativas en contra de las buenas personas. Por eso es que Satanás sube a la presencia de Dios y empieza a acusar a los creyentes, y empieza a acusar a todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Salvador. También se hace mención de Satanás, que hace referencia de la persona o del ser que está por el mal camino. Hay que recordar que Satanás está en pecado y que ese pecado lo ha llevado a transgiversar, a corromper todo lo que haga a su alrededor. Y nosotros en algún tiempo, por tener una naturaleza de pecado, estábamos apresados al pecado, estábamos bajo la autoridad de Satanás, pero gracias a Jesucristo que ya no estamos en un mal camino, pues Él nos ha redimido de nuestro pecado y nos ha enseñado el camino correcto que nos lleva hacia la presencia de Dios. Te recuerdo que Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate también otra cosa que se nos menciona en este versículo, en la primera parte: el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. ¿Sabes por qué? Fíjate lo que Jesucristo nos dijo y nos dejó en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Jesucristo hablando a los fariseos, hablando a los escribas, hablando a todas aquellas personas religiosas que habían transgiversado el mandamiento de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Fíjate lo que Jesucristo nos dice: Satanás ha sido un homicida desde el principio y en él no hay verdad. Por eso él engaña al mundo entero. Fíjate qué más nos dice este versículo: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es que en este versículo 9 se nos habla acerca del gran dragón como el cual engaña al mundo entero, porque Satanás, porque el dragón, porque el diablo, porque la serpiente antigua es el padre de la mentira y en él no hay verdad. Es por eso interesante poder estar analizando estos versículos. También algo que hay que tener en cuenta, hermano, es que en la Biblia podemos encontrar 4 caídas diferentes de Satanás. La primera caída, que nos habla acerca de cuando era un ángel bueno, de un ángel creado por Dios perfecto, cuando pasa a esa transición de ser un ángel profano, de rebelarse contra Dios. Y lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 16. Fíjate, tú
querubín grande. Satanás, ¿te acuerdas que hace rato hablábamos de la clasificación de los ángeles? Pues Satanás estaba en la clasificación de los querubines. Satanás era un querubín. Nos dice Ezequiel, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Él tenía un trabajo, una actividad por realizar. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Esa es la primera caída de Satanás, de ser un querubín perfecto, hermoso, es algún representante de la humanidad, autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Satanás no acusa a los ángeles. Satanás no puede acusar a los seres vivientes que se nos hablan en Ezequiel y se nos hablan en los primeros capítulos de Apocalipsis, porque ellos son perfectos, porque Dios los creó perfectos. Pero Satanás sí puede acusar a la humanidad. Satanás sí puede acusarte a ti o a mí como creyentes, porque hay que recordar que estamos en un proceso de perfección. Y mientras estemos en esta tierra vamos a cometer errores, vamos a cometer fallas. Y esas fallas y esos errores que tú y yo cometamos, Satanás va a tomar la oportunidad para acusarnos ante Dios. Pero fíjate lo que se nos menciona en este versículo, que la salvación, el poder y el reino por parte de Dios y la autoridad de Cristo han llegado a la vida de los creyentes. Segunda parte de este versículo, Satanás acusa a los creyentes ante Dios día y noche. Pero en este tiempo, en el tiempo de Revelaciones, capítulo 12, cuando pierda la batalla en el cielo con el arcángel Miguel y sus ángeles, él ya no podrá acusar más a los escogidos de Dios. Es por eso que nosotros, y dentro de nuestra doctrina y de nuestra religión, de nuestro credo, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro intercesor. Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos dice lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En este versículo nos está hablando de Jesucristo como nuestro intercesor, viviendo siempre para interceder por ellos. Es por eso que hoy en día, aunque Satanás nos está acusando ante el Padre, Jesucristo es nuestro intercesor. Jesucristo es aquella persona, es nuestro sumo sacerdote que aboga por nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos hace mención a esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso nosotros, hermanos, como creyentes, como personas que amamos y valoramos el sacrificio en aquella cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de comportarnos de una manera correcta. Debemos de dar buenas obras, no debemos de caer en tentación, no debemos de caer en pecado, porque debemos de tomar en cuenta que hay un acusador que nos está acechando y que nos está acusando ante el Padre. Por eso tú y yo debemos de motivarnos, aunque sabemos que Jesucristo es nuestro intercesor y aunque sabemos que Jesucristo es nuestro abogado, con más justa razón, por el amor a Jesucristo y el precio que Él pagó en aquella cruz, tú y yo debemos de apreciar y valorar ese sacrificio
portándonos bien, alejándonos de todo pecado, alejándonos de toda iniquidad, para no poder ser hallados por Satanás como pretexto para que Él nos acuse ante el Padre. Pero en este versículo nos dice, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador. Pero en este tiempo de Apocalipsis, Satanás, con esa función que tiene de acusar, será derrotado en el cielo y ya no podrá tocar a los hijos de Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 11. Y nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hace mención de tres cosas con las cuales nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, hemos vencido a Satanás y a sus acusaciones. Esto es bien importante porque hay que recordar siempre en nuestras vidas, tenerlo siempre en nuestro corazón, tenerlo siempre en nuestra mente, que gracias a Cristo los creyentes somos redimidos y somos santificados y somos alejados del pecado. Por ende, Satanás ha sido derrotado en nuestras vidas. La primera mención que se hace en este versículo de aquellas cosas con las cuales hemos derrotado a Satanás es por la sangre del Cordero. Esto es importante, la sangre del Cordero. Y esta sangre del Cordero hace referencia a la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ese sacrificio en aquella cruz del Calvario, donde Jesucristo murió por nosotros y por toda la humanidad, hemos vencido las acusaciones de Satanás. Pero aquí quiero hacer referencia a algo que muchas veces puede estar pasando por nuestra cabeza. Cuando hace mención a la sangre del Cordero, no significa que en sí, literalmente, la sangre de Jesucristo tiene poder. Sí tuvo poder, pero cuando se hace mención a la sangre del Cordero, se hace siempre referencia al sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. Muchas veces cuando estamos orando, he escuchado yo a muchas personas que mencionan y nos bañamos de la sangre del Cordero y que la sangre del Cordero nos cubra. Estamos haciendo una mala referencia a esa definición de la sangre del Cordero, puesto que nosotros, cuando hemos aceptado a Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz nos cubre y nos da ese valor y ese poder para poder alejarnos del pecado. Entonces, partiendo de eso, nosotros ya no tenemos que cubrirnos una y otra vez y 4 veces y 5 veces más por la sangre de Jesucristo. No, porque con su muerte nosotros estamos completos. Y con su muerte nosotros tenemos esa fuerza y esa gracia para poder vencer al enemigo. Y no solamente al enemigo, sino a todo dardo de acechanza del enemigo que venga contra nosotros. Toda enfermedad, toda maldad, todo pecado que asedie contra nosotros, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos poder para vencer a todas esas acechanzas. La segunda mención de aquella cosa que nos ha hecho ser vencedores ante Satanás nos dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Fíjate qué importante el testimonio de ellos, el testimonio de los creyentes, el testimonio de los hijos de Dios. Tu testimonio, mi testimonio, el testimonio de los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos hacen poder realizar buenas obras. Y lo hemos estado viendo los domingos con respecto al sermón del monte, con respecto a las bienaventuranzas, con respecto a que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que tenemos que cumplir la ley por medio de Jesucristo, en Jesucristo. Y también con el tema que estamos viendo de la ira. Nosotros tenemos que glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios.
Y una manera de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios es a través de nuestro testimonio, dando buenas obras, dando buenos frutos, para que aquellos que aún no se han convertido glorifiquen a Dios por el testimonio de nuestras vidas. Por eso en esta segunda parte de este versículo 11 se nos dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Porque estas buenas obras que salen en mí, que salen de ti por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, alientan a los demás creyentes a seguir adelante. Pablo en alguna ocasión le decía a la iglesia de Corinto: nosotros tenemos una carrera por delante y hay que prepararnos para llegar a la meta. Entonces nuestro testimonio motiva a los hermanos, nuestro testimonio motiva a las personas a buscar a Dios, nuestro testimonio motiva a nuestros hermanos en la fe para poder seguir adelante, independientemente de si tenemos o no tenemos luchas espirituales. Nuestras obras motivan a nuestros hermanos a seguir adelante en el camino que tenemos hacia ver a nuestro Padre en el cielo. Y la tercera parte de este versículo, que hace mención a esa acción en la cual hemos podido vencer a Satanás, es esto: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjate lo que nos dice Marcos capítulo 8, versículo 35. Nos dice, hablando nuestro Señor Jesucristo: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Fíjate lo que nos dice también Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 21: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero que conmigo repitas esta frase del apóstol Pablo, que nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A esto hace referencia esta tercera parte de este versículo, cuando nos dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos sido renovadas y que ahora tenemos vida espiritualmente, nuestra vida material, nuestra vida física no debe de valer para nada. Mis sueños, mis anhelos que yo tengo son secular, quedan en segundo plano. El primer plano que debe de estar en mi corazón, que debe de estar en mi mente, es que yo vivo para la gloria y la honra de Dios. No para la gloria de hombre, no para mi propia gloria, ni para la gloria de mis amigos, de mis hermanos, de mis padres. No, sino yo vivo para la gloria y la honra de Dios. Y cuando eso está en nuestras vidas, entonces nosotros menospreciamos nuestra propia vida, nuestros anhelos, nuestros sueños, porque quedan en segundo plano. El primer plano es hacer la voluntad de Dios. Esa es una buena razón, hermanos, para que hoy que estamos pasando por una pandemia y que estamos pasando por una enfermedad que tiene potencial de poder quitar la vida, nosotros como creyentes no debe de entrar en nosotros espíritu de temor, no debe de entrar en nosotros espíritu de miedo, espíritu de inseguridad, porque nosotros no vivimos para este mundo, nosotros no vivimos para el gobierno, nosotros vivimos para Cristo. Y si Dios nos quiere llevar ante su presencia en este tiempo que estamos pasando, debemos de aceptarlo, pero no debemos de tener miedo, pues si vamos a morir por alguna enfermedad, por algo, es la voluntad de Dios. No debe de haber en nosotros temor ni miedo, sino debemos de seguir adelante.
Sin embargo, hay que ser sabios, hay que ser prudentes y hay que acatarnos a las indicaciones que nuestras autoridades, que Dios ha puesto, nos han dicho. Pero no debe de haber en nosotros miedo, no debe de haber en nosotros temor o terror, porque la voluntad de Dios tiene que estar en nuestras vidas y nuestra vida debemos de aprender a menospreciarla para poder valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bien importante negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz e ir en pos de Cristo. También otro versículo que se me viene a mi mente es que si vivimos o morimos, para Cristo lo hacemos y toda la gloria y toda la honra sea dada a Él. Entonces en este versículo 11 podemos ver tres maneras en las cuales nosotros hemos derrotado a Satanás de nuestras vidas. Te la repito una vez más. La primera manera que se nos habla en este versículo es gracias a la sangre del Cordero, que está haciendo representación al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La segunda manera es por la palabra del testimonio de nosotros como creyentes. Y la tercera es cuando nosotros menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Versículo 12, y con este versículo concluimos este estudio en esta noche, y nos dice: por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjate lo que se nos menciona en este último versículo que vamos a estar estudiando. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ella. ¿Quiénes moran en el cielo? ¿Quién tiene su casa, su habitación en los cielos? Porque en este versículo nos dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ella. Los ángeles, todos aquellos ángeles que han permanecido fiel a su Creador, moran en el cielo. Los 24 ancianos que hemos estado estudiando en el libro de Revelaciones en los primeros capítulos, junto con los 4 seres vivientes que también hemos estado analizando en Revelaciones. ¿Y quién más mora en el cielo? Todo hermano en la fe que hoy en nuestros tiempos ya no está con nosotros, que el Señor se los ha llevado. ¿A dónde se los ha llevado? A su presencia en el cielo. Entonces es importante estudiar este versículo, porque en este tiempo en el cual se nos está describiendo del versículo 12, nosotros nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, porque Satanás, el acusador que sube a la presencia de Dios a acusar a nuestros hermanos, ya no va a tener oportunidad, ya no va a tener esa función de poder acusar a nuestros hermanos. Y eso es motivo de gozo, motivo de alegría, cuando aquel que habla mal, aquel diablo, aquel Satanás que habla mal de las buenas personas, ya no va a poder acercarse a Dios para acusar a los escogidos de Dios. Pero fíjate lo que nos dice la segunda parte de este versículo. ¡Ay! Hace referencia a un lamento. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás perdió la batalla en el cielo y ha sido desechado a la tierra, y Satanás aprovecha ese tiempo para bajar a la tierra con gran ira y con poco tiempo, sabiendo que el tiempo se le está agotando. Entonces Satanás va a actuar, va a tener poder, va a tener control por un tiempo sobre la tierra, y una segunda batalla se va a estar llevando a cabo en la tierra. Pero tranquilo, porque el mismo resultado será como el que pasó en el cielo. Satanás será derrotado, pero ya no por el arcángel Miguel y sus ángeles, sino ahora por el príncipe de los príncipes, por el rey de los reyes, por aquel que monta un jinete blanco y que tiene una espada y que tiene coronas y que
alumbra con potencia. Satanás en esta segunda batalla en la tierra será derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Toda gloria y toda honra es para la gloria de nuestro Dios. Satanás cree tener alguna oportunidad, Satanás cree tener algún chance de poder vencer, de poder ser como Dios, pero en las Escrituras ya está definido lo que va a ocurrir con Satanás. Él va a perder, puesto que Él ya perdió la batalla en aquella cruz. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos queda a nosotros como creyentes? Seguir adelante, seguir motivándonos, seguir reconociendo y agradeciendo a Dios por la venida de nuestro Señor Jesucristo y practicando su palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, no tengamos miedo, hermano, por lo que va a acontecer en nuestros tiempos hoy en día, porque sabemos que las cosas van a ir empeorando. El pecado va a seguir creciendo en la humanidad. No debemos de tener miedo, porque nosotros ya hemos ganado. Así como esta batalla de los ángeles, entre los ángeles buenos y los ángeles malos, el resultado fue que los ángeles buenos triunfaron sobre Satanás y los ángeles caídos. Pero hoy en nuestros tiempos nosotros debemos de confiar en Jesucristo, en el poder de su palabra y en la comunión de su Santo Espíritu que está en nuestras vidas para poder seguir adelante. Pues en Jesucristo ya hemos ganado. Pero en los tiempos ahora que estamos hablando de Revelaciones, Apocalipsis 12, aún van a haber personas en la tierra que no fueron arrebatadas juntamente con la iglesia. Juntamente con la iglesia, por fe, tú y yo vamos a ser arrebatados. Pero en los tiempos de Apocalipsis se van a quedar personas que conocieron la palabra de Dios, personas que pensaron ser creyentes, que pensaron ser hijos de Dios, pero a través de su corazón y fueron engañados por ellos mismos. Y entonces tienen que luchar y tienen que seguir adelante, pero Dios los va a guardar, puesto que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a toda la humanidad. De la humanidad depende ser salvadas por Jesucristo, pues Jesucristo ya pagó el precio. Y a este punto hemos llegado en nuestro estudio. El próximo miércoles vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a ver lo que Satanás va a hacer en la tierra y vamos a ver cómo a poco el reino, la autoridad, el poder de Satanás está menguando y el poder de Dios y de Jesucristo está creciendo para manifestarse a toda la humanidad. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y que le demos gracias a Dios por este estudio que hoy hemos tenido en esta noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Padre. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gloria y honra sea dado a tu nombre. Gracias por revelarnos este libro, Señor, estas apocalipsis, estas revelaciones de los tiempos finales. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu podemos comprenderlas y podemos entender y podemos prepararnos para los tiempos finales, Señor. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, pues toda la gloria, toda la honra es dada a ti, Señor. Recibe, Señor, toda la gloria, recibe toda la honra en el nombre dulce, maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén.